Imagina vivir en una ciudad donde miles de personas trabajan, cultivan alimentos, comercian y construyen, pero no existe ningún gobierno. ¿Quién decide las reglas? ¿Quién organiza la defensa? ¿Quién reparte el trabajo? Hace miles de años, cuando las primeras ciudades comenzaron a crecer, apareció una nueva institución que cambiaría la historia humana para siempre: el Estado. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué la gente aceptó que unos pocos gobernaran a todos los demás? Hoy vamos a descubrir cómo nacieron los primeros estados y por qué las primeras monarquías llegaron al poder. ¿Cómo nacieron los primeros estados? El origen del poder y las monarquías. La historia de la humanidad no siempre estuvo organizada en países, gobiernos o reyes. Durante la mayor parte de nuestro pasado, los seres humanos vivieron en pequeños grupos de cazadores y recolectores, donde las decisiones se tomaban de forma colectiva o por líderes temporales. Pero todo empezó a cambiar hace unos 10.000 años, cuando la humanidad comenzó a practicar la agricultura. Gracias a la agricultura, las personas ya no tenían que moverse constantemente para buscar alimentos. Esto permitió que se establecieran en un mismo lugar y que surgieran las primeras aldeas. Con el paso del tiempo, estas aldeas crecieron, se hicieron más complejas y finalmente se transformaron en las primeras ciudades. Y cuando las ciudades crecieron, también aparecieron nuevos problemas. Problemas que obligaron a crear algo completamente nuevo en la historia humana: el Estado. El nacimiento de las ciudades. Las primeras ciudades surgieron en regiones donde la agricultura era muy productiva. Lugares como Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China. En estas zonas, los ríos permitían cultivar grandes cantidades de alimentos. Esto generó algo muy importante: excedentes agrícolas. Es decir, se producía más comida de la que se necesitaba para sobrevivir. Y ese pequeño detalle cambió la historia. Porque cuando hay excedentes de alimentos, no todas las personas necesitan dedicarse a cultivar. Algunos pueden dedicarse a otras tareas: construir casas, fabricar herramientas, comerciar, crear obras religiosas, desarrollar conocimientos. Así nació la especialización del trabajo. Las ciudades empezaron a tener artesanos, comerciantes, sacerdotes, constructores, soldados. Pero cuanto más grande se hacía una ciudad, más difícil era organizarla. Y aquí apareció el primer gran problema: las nuevas necesidades de las ciudades. Las ciudades no eran simples aldeas grandes. Eran espacios complejos donde miles de personas convivían y dependían unas de otras. Por eso comenzaron a surgir tareas nuevas que alguien tenía que organizar. Por ejemplo, obras públicas. Había que construir canales de riego, murallas, caminos, templos, almacenes de alimentos. Estas obras requerían coordinar a cientos o miles de trabajadores. Distribución de alimentos. En muchas regiones agrícolas, las cosechas dependían de sistemas de riego complejos. Alguien debía decidir cuándo abrir los canales, cómo repartir el agua, cómo almacenar el grano. Seguridad. Las ciudades acumulaban riqueza, y eso las convertía en objetivos para invasiones o saqueos. Por lo tanto, era necesario organizar ejércitos y defensas, normas y conflictos. Cuando miles de personas viven juntas, inevitablemente surgen conflictos, disputas por tierras, comercio, recursos, deudas. Alguien tenía que establecer reglas y hacerlas cumplir. Todas estas responsabilidades hicieron evidente una cosa:
Las ciudades necesitaban una organización política permanente. Así nació el Estado. El surgimiento del Estado. El Estado fue una nueva forma de organización creada para administrar las sociedades complejas. Podemos entenderlo como una institución que ejerce autoridad sobre una población dentro de un territorio. Sus funciones principales eran mantener el orden, asegurar el cumplimiento de normas, organizar la producción, coordinar el trabajo colectivo, proteger la ciudad de amenazas externas. En otras palabras, el Estado surgió porque las sociedades se volvieron demasiado complejas para organizarse sin una autoridad central. Pero el Estado no funcionaba solo. Necesitaba personas que lo administraran. Así apareció algo que todavía existe hoy: la burocracia. La burocracia. Los primeros funcionarios. La burocracia estaba formada por personas encargadas de administrar diferentes aspectos de la ciudad. Entre sus funciones estaban registrar cosechas, controlar almacenes de alimentos, organizar trabajadores, recaudar tributos, mantener registros. En muchas de las primeras civilizaciones, los escribas desempeñaron un papel fundamental. Gracias a la escritura, podían registrar impuestos, transacciones, producción agrícola, leyes. Sin estos registros, habría sido imposible administrar ciudades tan grandes. Pero esta burocracia no estaba formada por cualquier persona. Generalmente estaba compuesta por las familias más poderosas de la ciudad. Estas familias controlaban los cargos administrativos y tenían gran influencia sobre las decisiones políticas. Y por encima de todos ellos, existía una figura central: el jefe de la ciudad, los primeros gobernantes. En los primeros momentos, el gobierno de las ciudades estaba en manos de un jefe local. Este líder podía tener diferentes títulos según la región: rey, príncipe, gobernante, jefe. Al principio, su poder no siempre era absoluto. En muchos casos debía compartir decisiones con sacerdotes, líderes militares, familias influyentes. Sin embargo, con el tiempo el poder del jefe se fue fortaleciendo. Y ocurrió un cambio fundamental. El cargo dejó de elegirse o designarse temporalmente y comenzó a heredarse. Es decir, el poder pasaba de padre a hijo. Así nacieron las primeras monarquías. El nacimiento de las monarquías. Cuando el poder se volvió hereditario, surgió una nueva forma de gobierno: la monarquía. En este sistema, el rey gobernaba. Su familia controlaba el poder. La autoridad se transmitía por herencia. Esto daba estabilidad al sistema político. Pero también concentraba mucho poder en una sola familia. En algunas civilizaciones, los reyes incluso afirmaban tener origen divino. Por ejemplo, en Egipto, el faraón era considerado un dios viviente. Esto fortalecía su autoridad, porque oponerse al rey significaba oponerse a la voluntad divina. El poder y la fuerza. Es importante entender que los primeros gobiernos no siempre surgieron solo por consenso. Muchas veces también utilizaron la fuerza para imponerse. Los gobernantes controlaban ejércitos, recursos, alimentos almacenados. Esto les daba una enorme ventaja sobre el resto de la población. Pero si todo se basaba solo en la fuerza, el sistema habría colapsado rápidamente. Entonces surge otra pregunta importante: ¿por qué la mayoría de la población aceptó este sistema? ¿Por qué la gente aceptó el poder del Estado? La respuesta está en las necesidades de la sociedad. Las personas comprendían que una autoridad central podía organizar la producción, coordinar grandes proyectos, defender la ciudad, mantener el orden. Sin esa organización,
las ciudades podrían caer en el caos. Por eso, aunque el poder estuviera concentrado en pocos gobernantes, muchas personas aceptaban su autoridad porque ofrecía estabilidad y seguridad, los excedentes y los impuestos. Otro aspecto clave del surgimiento del Estado fue el control de los excedentes agrícolas. Como dijimos antes, las sociedades agrícolas producían más alimentos de los que consumían. Ese excedente era extremadamente valioso. Los gobiernos comenzaron a recaudar parte de esa producción. Este proceso es lo que hoy conocemos como impuestos. El Estado tomaba una parte del excedente para mantener al gobernante, sostener a los funcionarios, financiar obras públicas, mantener ejércitos. Así, el Estado se sostenía gracias a los recursos producidos por la sociedad. Este sistema permitió el crecimiento de civilizaciones cada vez más complejas. El legado de los primeros estados. Aunque estos primeros estados existieron hace miles de años, su legado sigue presente hoy. Muchas de las instituciones que conocemos actualmente tienen su origen en estas primeras organizaciones políticas. Por ejemplo, los gobiernos, los impuestos, las leyes, la administración pública, los ejércitos. Todas estas estructuras comenzaron a desarrollarse cuando las primeras ciudades necesitaron organizar sociedades cada vez más grandes y complejas. Conclusión. El surgimiento del Estado fue uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad. Permitió organizar ciudades, construir grandes obras y desarrollar civilizaciones complejas. Pero también marcó el inicio de algo que sigue siendo parte de nuestra realidad: la concentración del poder político. Desde las primeras monarquías hasta los gobiernos modernos, la pregunta sobre quién debe gobernar y por qué sigue siendo uno de los debates más importantes de la humanidad. Y todo comenzó cuando las primeras ciudades descubrieron que, para sobrevivir y prosperar, necesitaban algo nuevo. Un sistema capaz de organizar a toda la sociedad. Ese sistema fue el Estado.